Matutina 2015 Patur Dama y Kabayero, pero tin un Dios ten shelu. Un resumen diario, un devocional para florecer la vida espiritual. 13 en el voz de Nairalin Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, ma la palabra de nos Dios ta permanece para siempre. Feliz ya domingo, bon simán, y con nos Dios Todopoderoso por bendishonabu y donabu tur e deseo nan de bo corazón. Corda compartir el audio aquí, share y así más y más personas por recibir la palabra de Dios. Habemos estado ya domingo 22 de febrero 2015 y para hoy el título de nuestro devocional da Mayordomonan de Mundu Aki. Me quiero invitar para nos por comenzar con palabra de oración. Oh, nos buen Dios, nos te alabamos nombre y nos te glorificamos ahora y para siempre, dentro de eternidad. Danke para permitirnos tener de un simán nuevo, Señor. Nos que pedimos en el momento aquí para iluminarnos, darnos fuerza y comprendimiento para comprender la palabra. Nos te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación ta guardo allá en el buque de Génesis capítulo 1 versículo 27 y 28. Y Dios crea hende según su misma imagen. Según la imagen de Dios, Él crea hende, hòmber y muhé. Él crea nan. Anto Dios bendishoná y Dios bisa, sea fruktífero y multipliká. Y yena tera y hasi, esaki, someté, nabo y goberná, riba piskánan de laman y riba parhanan de shelu y riba tur ser bibu kuta muhé riba tera. Esaki ta declaración más original y declaración más profundo que por guardo así riba antropología bíblico. Esta contiene todo el misterio de la naturaleza humana, su individualidad, su libertad o voluntad libre, su responsabilidad moral, su habilidad intelectual, su voluntad, su intuición y su aspiración mental. En realidad, el creador ha dado a ser humano autoridad de acuerdo creado en su imagen y semejanza. Dios tiene autoridad y hay que compartir con ser humano para por mantener un balanza saludable en el mundo aquí. Adam ha guardado corona como rey de Eden. El mundo estaba tan a su pía para por aprovechar de todo su recurso. Él hereda enorme riqueza. Ahora estaba tan necesario para depender riba Dios para por duna el planeta aquí y dirección que estaba tin mister. Además, Adam aguardo provee con habilidad necesario para ejercer su poder. Palabra de Dios te bisa-nos en 1 Corintios 10 versículo 7. Adam aguardo crea para imagen y gloria de Dios. Cada facultad de mente y alma estaba a reflejar gloria del Creador. Dotada con el don mental y espiritual alto, Adam y Eva estaba a trabajar 10 menos que ángel. Manera hebreo 2 versículo 7 te bisa-nos. Para no solamente discernir la maravilla del universo visible, pero también para por comprender responsabilidad y obligación moral. Pero lamentablemente, Adam y Eva nos promete mayor no a obedecer tata celestial, no a respetar su autoridad y quiere acue lo que no tabata de esta es fruta de palo prohibido. Dordi hecho a manifestar desconfianza en Dios. E mal decisión
aí va na destruição e miséria. For de einan, o ser humano a dedicar su mês na primeiro lugar para destruir natureza, para dañar o medio ambiente, para contaminação e depois para destruir su prójimo com guerra e conflito e finalmente ser humano a destruir su mês com mal hábito e falta de domínio próprio. Mi querida dama y mi querido caballero, da tempo para volver a Dios y reconocer Dios como soberano y salvador del mundo aquí. Láganos reza. Nos tata kutana shelu, ta duel nos kupiká a destruir a imagen y semejanza dibo kubo a crea nos kuni. Nos que vuelve a ser cabo Señor, pasina abo por renovar bo imagen y bo gloria de nos. Nos te pide en nombre de Jesús. Amén. Me quiero desear un dulce día, un feliz semana. Láganos guarda que Dios crea-nos na su imagen y na su semejanza. Hòmber y muhé. De mañana Dios su poder. Matutina 2015 para Dama y Kabayero, pero ten un Dios, ten shelu, un resumen diario, un Deboshonal para florecer por vida espiritual, 13 en voz de Nairalin Felicia, hierba ta seca, flor ta marchita, mas a palavra de nos Dios ta permanece para sempre.